convierte en un esclavo económicamente por voluntad propia. Nadie quiere ser un esclavo. La problemática es que comenzamos a endeudarnos poco a poco y casi sin quererlo. Y algo muy interesante que yo he visto es que de repente ocurren ciertos eventos en nuestra vida que nos llevan a tomar préstamos porque creemos que no hay ninguna otra opción. No tengo otra opción, pide dinero. Y entonces cuando nos damos cuenta, ya estamos al borde del precipicio, si no es que ya estamos en el fondo del precipicio. Entonces, en realidad, hay varias razones por las que las personas nos endeudamos. Hay varias razones en el por qué las personas nos endeudamos. Una de las razones, gracias Alfonso, es porque violamos los principios económicos. Violamos principios económicos. Los violamos completamente. 2, no tenemos el hábito del ahorro con regularidad. No nos gusta ahorrar a las personas. Y eso es muy interesante porque si papá no te enseñó a ahorrar, si mamá no te enseñó a ahorrar, tú no vas a ser una persona que ahorre. Te lo vas a botar. Cuando te llegue el dinero, te lo vas a botar todo. Como si fuera un objetivo, como si fuera un propósito. 3, vivimos en un estatus social, gracias, al que no pertenecemos. Dígale que está al lado. Están hablando de tu familia. Vivimos en un estatus social al que no pertenecemos. Vamos a la tienda Nike a comprar Nike, pero no lo utilizamos para hacer ejercicio. Lo utilizamos para que sepa que tenemos Nike. 4, honestamente una persona que tiene problemas económicos no confía en Dios. Y no solamente no confiamos en Dios, es que nos rebelamos contra la voluntad de Dios al no confiar en Él y nos rebelamos contra su provisión. Y debemos entender una cosa que es algo, yo he estado predicando en muchos lugares y he estado dando una enseñanza muy interesante que tiene que ver con el neopentecostalismo y tiene que ver también con la filosofía que en este tiempo está cundiendo el cristianismo, que se llama la doctrina de la prosperidad. Es un cáncer, pero es una filosofía de este tiempo. ¿Por qué es la filosofía de este tiempo? Porque las grandes empresas están abriendo una nueva economía en el mercado y estamos siendo bombardeados por principios y por valores que tratan de meterse en nuestra cabeza de la prosperidad. No sé si a usted le pasa, a mí me sucede. Yo por más que cambio mi número de teléfono, me hablan diario por lo menos de 4 tarjetas de crédito. Sí, bueno, buenas tardes, sí, dígame quién habla. El señor Neymar, sí, ¿quién lo busca? Hablamos de HSBC, sí, ¿qué quieren? ¿Y por qué tienen mi número? Claro, o sea, ¿cómo tienen mi nombre? Ellos tienen acceso a un banco de datos y ellos te hablan por teléfono. Por su excelente historial crediticio le ofrecemos una tarjeta de crédito. Solamente díganos sí y pase. Sucursal Charco le queda más cerca, ¿verdad? Estos cuates, ¿qué onda? Y te regalan las tarjetas de crédito. Llegas a Suburbia, vas a comprar ahí cualquier garra, tarjeta de Suburbia, caray. Entras al Walmart, tarjeta de Walmart, caray. Entras a la Obrera, tarjeta Inbursa, caray. Y uno se pregunta, si me la llevo ahorita, ¿puedo comprar el súper en automático? Ahorita mismo se lleva lo que usted quiere. Entonces debemos entender que hay una filosofía. En este tiempo hay una filosofía que se llama la filosofía de la prosperidad. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque prendes el televisor, incluso estás en tu celular, estás en Facebook, estás en cualquier parte, en cualquier dispositivo, y tú estás viendo que en forma definitiva nos están ofreciendo productos a cada momento en todos lados. Nos están dando facilidades para tenerlo y nos están prometiendo tener placer si lo obtenemos. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Déjeme poner un límite.
Porque si no, entonces el marido se va a ir a la iglesia diciéndole a la mujer, ya ves, no tenemos que comer este mes. Dígale al tacaño de ese marido que están hablando aquí. Sí, claro. Ahora marido, dígale a la gastadora compulsiva a su esposa, ¿ya viste? Es que debemos tener un orden. Dígale, claro, dígale. Entonces pongamos la situación correctamente. Ahora vamos, consumir no es malo. Dígale a su esposa, consumir no es malo. Dígale a su esposo, consumir no es malo. Ninguno de nosotros estaríamos vivos si no consumiéramos. O sea, consumir es bueno. Sin embargo, el cómo consumimos es lo que hace la diferencia entre una persona endeudada y una persona que no es esclava de las deudas. El cómo consumimos es la realidad de la situación, es la realidad del problema. Entonces tenemos que convertirnos en compradores inteligentes. ¿Qué es un comprador inteligente? Un comprador inteligente es el que sabe qué es lo que necesita comprar, qué es una necesidad y qué es un deseo. Yo quiero unos tacos de carnitas o quiero un bistec, vieja, sí, pero una cosa es una necesidad que quiero un bistec, quiero un taco de carne, y otra cosa es me voy a la vida argentina a comer unos cortes de carne. Una cosa es una necesidad y otra cosa es un deseo. Y si no aprendemos a tener esta diferenciación, vamos a tener problemas económicos. Porque el buen negociante, la persona que sabe hacer negocios, es la persona que va, hace un negocio y sale con dinero en la bolsa diciendo, como dice el libro de Proverbios, no tengo dinero, pero después que acabo de comprar, oh, mira qué buena compra, mira, hasta ahorré dinero. Dígale al que está al lado de usted, los mexicanos somos chillones por naturaleza. Dígale al que está al lado de usted, donde lloran está el muerto. Dígale, donde lloran está el muerto. No sé si le ha pasado que tenemos gente que llora con el dinero, los billetes de 200 pesos. No tengo dinero. Pastor, no tengo dinero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar? Hay tres cosas que son muy importantes al momento de gastarse el dinero. Uno debe tener un plan para controlar el gasto. Tú debes tener un plan. ¿Por qué debes tener un plan? Porque un plan económico te va a enseñar cuánto es lo que ganas y ese plan económico te va a enseñar cuánto es lo que puedes gastar. Porque si no tienes un plan, tú vas a llegar a lo que el mundo ha denominado el Black Friday, ¿cómo se llama? Black Friday, ¿cómo se llama? El Buen Fin, y tú vas a salir con la pantalla. Vas a poner la pantalla y vas a decir, wow, qué pantallota. Pero en la quincena, tú vas a tener que tomar dos decisiones. ¿Cuál? O no comes, o pagas la mensualidad de la pantalla. Y tú tienes que ver si vas a comprar una pantalla de 10,000 o una pantalla de 2,000. ¿Cómo lo vamos a saber? Depende del presupuesto que tú quieres. Amén. Si tú no sabes qué presupuesto tienes, tú no sabes qué vas a gastar y vas a tener problemas económicos. Segundo, diferenciar en lo que es un deseo y lo que es una necesidad. ¿Necesitamos una pantalla? No, en realidad la tenemos una pantalla. ¿Pero para qué quieres otra? Para ponerla en la cocina. Para poner en el baño. Y cuando me esté bañando, yo esté viendo, tirando el agua caliente. Claro. Porque así vivimos los latinos. Así vivimos las personas. Dígale que está al lado. Esa sí fue para ti. Esa sí fue para ti. Y tercer punto, tienes que aprender a desarrollar tendencias de carácter personal que te permitan reaccionar correctamente bajo presión. Bajo presión tienes que aprender a reaccionar. Bajo presión tienes que aprender a reaccionar. Porque si no eres una persona que aprende a reaccionar favorablemente bajo presión, vas a acabar diciendo sí a cada situación que se te venga a presentar. Vas a acabar diciendo sí a tu hijo y le vas a comprar el 8º par de tenis porque se le antojaron unos tenis. Y tú vas a acabar diciendo sí.
Vea usted, tenemos mujeres con 40 pares de zapatos. Pero no tienen dinero, están endeudados. ¿Por qué? Porque no han aprendido a tener dominio propio. Entonces, un punto muy interesante es que tenemos que aprender a respetar el plan, el acuerdo que tenemos, para aprender a controlar el dinero. Porque una persona que vive atrapada en incertidumbre, si va a llegar a fin de mes o no va a llegar a fin de mes, es horrible. ¿Por qué una persona está en incertidumbre? Porque no sabe cuánto está ganando y menos sabe cuánto está gastando. No sabes cuánto estás gastando. Es importante tener un control de gastos. O sea, en pocas palabras, es importante tener un presupuesto familiar. Dígale a su esposo, un presupuesto familiar. Juanito, ¿me puedes facilitar los 10 sobres, hijo? 5 sobres. Un presupuesto familiar es importante. Ahora aquí vamos a terminar la predicación y los voy a dejar ir ya. Así de rápido. Sí. Si tú no te atreves a ponerte de acuerdo con tu esposo y con tu esposa en cuánto es lo que ganas, entonces tú nunca vas a poder tener un presupuesto familiar. Nunca. Porque tenemos parejas que saben hacer tener relaciones sexuales, tenemos parejas que saben cómo pelearse con los vecinos, pero no se conoce cuánto gana el uno ni el otro. Lo tienen escondido. ¿Cómo van a poder hacer un presupuesto si no saben cuánto ganan? Ya se pueden ir. Vámonos. Manuel, pásale. Vamos a despedirnos. ¿Cómo le tengo que decir? Claro, si tú eres cristiano, tú tienes que aprender que la Biblia dice que el matrimonio es una fusión, es una unidad de todo. De todas las áreas de tu vida. De todas. De todas las áreas de tu vida. Vamos a primera carta a los Corintios 4:2. Vaya conmigo. Primera carta a los Corintios 4:2. Abra su Biblia. Y vamos a ir con el apóstol Pablo. Y vamos a ir a la carta a los Corintios. Y dice el ministerio de los apóstoles, el 4:2. Dice así: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. Sin duda el apóstol Pablo está teniendo en mente la parábola del mayordomo injusto del texto de Lucas. La idea del apóstol Pablo es una, ¿cuál? Que se espera del mayordomo que se ocupe de los asuntos de su amo y sea meticulosamente honrado al hacerlo. El apóstol Pablo lo está diciendo. Y la única persona facultada para juzgar la labor del siervo es el amo. Así es solamente el amo. Entonces el apóstol Pablo le está dando a los corintios y le está diciendo a los corintios que no me preocupa la opinión de ustedes, corintios, no me preocupa su opinión, siempre y cuando mi amo esté satisfecho conmigo. Amén. Siempre y cuando yo esté cumpliendo con Dios, lo que ustedes piensen no me interesa. Es lo que el apóstol les está diciendo. Es más, el apóstol Pablo, cuando hablamos de este verbo, el apóstol Pablo está diciendo: ni siquiera me importa lo que yo pienso de mí mismo. Lo único que me importa es ser un fiel administrador, porque Dios me está viendo. Y cuando se habla de esa palabra servidor, de ese oficio, la palabra griega es uperetas. Y uperetas tiene que ver con el remero de un barco de los galeones. Uperetas es una persona no que estaba en el primer piso, ni que estaba en el segundo piso, era el que estaba hasta el tercer piso, hasta la parte de abajo remando. Y este punto era muy interesante porque las personas de arriba orinaban, porque estaban encadenados, las personas de arriba hacían popó.
estaban encadenados y de repente llegaba el que los golpeaba, traía la cubeta de agua y echaba agua. Y todo le caía al uperetras, le caía hasta la parte de abajo. Y tenía que seguir remando diciendo, híjole, de veras que mi trabajo a nadie le debe importar más que a Dios. Y aquí estoy lleno de estiércol, porque eso tiene que ver con que soy una persona que estoy haciendo lo correcto, porque a la gente solamente está juzgando lo que ve, pero no están viendo que me está cayendo toda la porquería. Pero sigo trabajando para el Señor, aunque ellos no vean, porque ellos nada más están subidos, caminando en el barco dándoles el aire, y yo estoy trabajando acá abajo dándole con todo, pero no lo ven, pero Dios lo ve. Esto tiene que ver con el ministerio. Pastores, ya saben cómo es el ministerio. Pero Pablo se consideraba un siervo así, una persona inferior. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios? Fidelidad y leal. ¿A quién? Al patrón. Por eso es importante hacer un plan. Por eso es interesante tener un plan, un presupuesto. Porque si tú no tienes un presupuesto económico y no pones en papel lo que estás ganando, tú no sabes cuánto puedes gastar. Porque la mayoría de los problemas que tenemos en deuda es porque no sabemos cuándo tenemos orden en cuánto ganamos y menos tenemos el orden en cuánto gastamos. Y de repente nos vemos destapando hoyos de este lado, destapo otro por acá, tapo uno acá, destapo otro acá, tapo uno acá y empiezo a tener problemas económicos. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo un presupuesto. Levítico 25:37, rápidamente vamos a Levítico 25:37. Dígale, híjole. Levítico 25:37. ¿Está conmigo? Ahora el libro de Levítico. Levítico 25:37. Amén. Dice de esta, alguien léalo por favor. Búscame la Biblia de lenguaje sencillo. Sácale. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Sácale, a ver, ¿tienes otra versión, no? Sí. Si le hacen un préstamo, no deben cobrarle intereses. Si le dan de comer, no deben hacerlo por negocio. Muestren respeto por mí y déjenlo vivir entre ustedes. Qué interesante. O sea, no puedes estar en medio de la usura. La situación de ir a pedir préstamos con la persona que te presta dinero. Doña Chona presta lana, vamos a pedirle. No pidas. Aguántate. Yo siempre he pensado que los bienes sirven para solucionar los males. Hay veces que es necesario vender un coche, hay veces que es necesario vender una parcela, hay veces que es necesario hacer algo para tener una situación económica sana. En vez de estar yendo tras otras expectativas, te estás endrogando más, te estás endrogando más, te estás endrogando más, te estás endrogando más. Es un problema la situación de tener una mala administración. Tenemos personas que cambian de iglesia porque se roban dinero entre unos y otros. Tenemos gente que se cambia de colonia porque le debe dinero a la gente de la colonia y desaparece. ¿Por qué? Porque tienen una mala administración. Mientras tú le debas a Coppel, mientras tú le debas a Electra, mientras tú le debas a Crédito Familiar, mientras tú le debas a las más de 985 casas de empeño que existen en toda la República Mexicana, de diferentes marcas cada una, tú no vas a poder prosperar, porque la casa de empeño lo que está haciéndote es cobrándote intereses, y lo que te está haciendo practicar es una mala economía familiar. Mala economía familiar. Porque somos personas que no estamos acostumbrados a tener un presupuesto familiar. Hay gente que lo dice, no, yo no tengo ningún presupuesto porque no quiero tenerlo. Quiero que sepas una cosa, aunque tú no quieras tener un presupuesto, tú lo tienes de todos modos, antes en tu cabeza, pero lo tienes.
Porque cuando te llega la lana, tú sabes si quieres comprar tenis, tú sabes si vas a comprar comida, tú sabes si vas a pagar la luz, tú sabes si vas a pagar el teléfono. Hay un presupuesto familiar, pero hay un mal presupuesto familiar hecho. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque entre los esposos nos picamos los ojos. Dígale al que está al lado, ya te agarraron. Dígale al esposo, ¡y! Ya te agarraron, chato. ¿Eres ratón? ¿Y un amén? Entonces, tenemos que sentarnos con el esposo, tenemos que sentarnos con la esposa y presupuestar a ver cuánto dinero vamos a gastarnos en la comida, cuánto dinero vamos a gastarnos en los pasajes, a ver cuánto dinero vamos a gastarnos. ¿Vamos a tener internet o no vamos a tener internet? ¿Cuánto dinero debemos? ¿Vamos a pagarlo? Es importante poner el presupuesto en un pedazo de papel. Y no solamente ponerlo en un pedazo de papel, hacer un pacto familiar donde cada uno de los miembros de la familia acuerde en cuánto es lo que se va a gastar. Porque si no cumplen con el pacto que están haciendo, de nada sirve hacer un presupuesto, de nada sirve. Porque si no tienes cuidado, todo tu presupuesto se puede ir en una fiesta, o todo su presupuesto se puede ir en prestarle a alguien algo, o todo tu presupuesto se puede ir en una ida al cine. Todo tu presupuesto se puede ir ahí. Por eso es importante platicarlo. Por eso el apóstol Pablo exige una cosa, que el administrador sea fiel. Ok, eso tú vas a pedir, tienes que pedir perdón y decir: no he sido fiel, vieja. He sido infiel. ¿Cómo poner orden en las finanzas? Eclesiastés 5:19. Vamos. Vean lo que dice Eclesiastés 5:19. Miren qué precioso nos habla el libro de Eclesiastés. Hay que hacer un presupuesto, hermanos. No tenga miedo de sentarse a presupuestar. Déjese de situaciones de mi dinero y tu dinero, nuestro dinero. Y honestamente, uno tiene que entregarle la administración o la tesorería a la persona que sabe tener dominio propio dentro del matrimonio. Un día nos pasó en la iglesia. Yo cuento esto y me río porque un día en la iglesia nos pasó que levantamos un tesorero. Y una vez que levantamos el tesorero, cada 8 días le dábamos el dinero de tesorería. Y después de mucho tiempo tuvimos un gasto en la iglesia y yo fui a buscar el tesorero. Necesitamos el dinero porque necesitamos cubrir un gasto de la renta. Y de repente el tesorero me volvió y me dijo: híjole, no lo tengo, me lo gasté. ¿Cómo que te lo gastaste si no estuviste en la iglesia? Era más infiel que Mauricio Garcés, esa persona. ¿Cómo que te lo gastaste? Sí, pase. ¿Y pasé? ¿Qué pasó? Mire la lavadora que me compré. ¡Una lavadora! No manches, ¿cómo crees? Por eso es importante dar el dinero a la persona que sabe tener dominio propio. No que sea tacaño, que tenga dominio propio. Por eso es importante que tú aprendas a decir: este dinero, ¿cuánto es lo que tenemos? Para ver cuánto es lo que vamos a gastar. Eclesiastés 5:19, léalo alguien en voz alta, por favor, en lo que yo lo busco, por favor. Quien sea. ¿Nadie? Fuerte, Araceli. La palabra de Dios dice: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Fatiga. Dígale que está al lado. El trabajo es fatiga. El trabajo es cansancio, dile. Pero nos dice algo muy interesante el hermano Salomón, que tienes que aprender a gozar de los frutos de todo tu trabajo. Amén. Tienes que aceptar de la vida, que los talentos, las oportunidades. Tienes que dejar de ver tu trabajo como un intento frenético de acumular riquezas, sino que tienes que aprender que el trabajo es parte de la vida,
Parte de que Dios te ha dado parte en la vida, una bendición, que tener trabajo. Amén. Y esto es muy interesante porque lo que está diciendo aquí el proverbista es que es Dios que nos da la alegría del corazón, nos llena de alegría el corazón Dios, no los bienes materiales, no el dinero que podemos llegar a tener. Por eso es importante que usted se siente y platique con su esposo, con su esposa, este asunto de ponernos de acuerdo en cómo están los gastos. Y esto es muy interesante. ¿Cómo podemos empezar a hacer? Mire, vaya ahí donde tiene sus 300, sus 200 zapatos de mujer, sus 100 zapatos, sus 60 zapatos, y quítele la caja un par de zapatos. Venga con su caja, póngalo sobre la mesa, y desde mañana usted puede empezar a hacer esto, que vaya de la carne. ¿Cuánto es de la carne? 120. ¿Me da una nota? No tengo, no damos nota. Usted saque su papel, apunte y vaya a la caja de zapatos y métalo. Gasolina, pides nota, métalo. Luz, la nota, métalo. Lo que el pan mismo en la tienda, métalo. El jamón, métalo en la caja de zapatos. Meta. Y a final de mes, siéntese con el esposo y dígale: vamos a ver en qué nos reventamos el dinero. Porque si a usted le pasa como a otras personas que conozco que dice: desapareció. No manches, estaba aquí, el diablo se lo llevó. Y el diablo se aparece de verdad en ese momento. ¡Yo! No se me hubiera ocurrido gastar, pero te lo gastaste tú. O sea. Entonces siéntate y ven que te estás gastando el dinero. Y entonces le prometo que usted va a quedar con la boca abierta diciendo: ¿nos gastamos eso? ¿Eso nos gastamos? ¿Eso te gastaste? ¿Así fue? Entonces cuando uno hace eso, eso es un ejercicio. Hacer un ejercicio de esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque te das cuenta de dónde estás parado económicamente. Te das cuenta de dónde estás parado. Porque no se trata de que te mates de hambre, como la dieta, ¿no? O sea, compras tu Demogras para bajar de peso. No te va a bajar, te va a quitar un poco, te va a deshidratar, vas a sentir que ya te tiene pantalón, no sé, así estoy bajando de peso. No. Se trata de que cambies tu estilo de vida. Para que una persona baje de peso y permanezca bajo de peso, tiene que cambiar su estilo de comida, tiene que cambiar su estilo de vida. Lo mismo pasa con el dinero. Si tú no tienes una sana economía, no va a haber una sanidad en tu economía. Te vas a ver con problemas económicos a menos que te sientes y hagas un presupuesto. Porque el secreto no está en ahorrarse el dinero del mes que viene. El secreto es aprender a ser un buen administrador y controlar la forma en la que gasto y tomo decisiones económicamente por el resto de mi vida. Amén. Ya estoy viendo sus caras. Este no va a querer hacer nada. Solo voy a decir de otra manera. La clave del éxito económico tiene que ver con que tú aprendas a que no es una carrera de 500 metros, es una carrera de toda la vida. Así es. De toda la vida. Porque la problemática no es en lo que ganamos, la problemática está en la cantidad que gastamos. Así es. Por eso hay que establecer un presupuesto familiar. ¿Cómo desarrollo un plan inteligente? Voy caminando. Tienes que empezar a ver los ingresos y los egresos. Discúlpeme si digo cosas que no son buenos términos, hermano Alex, yo sé que usted es contador, pero yo soy un pastor. Y la única forma en que hemos logrado algo sano dentro de la iglesia es con un tesorero. Así que no se preocupen, nosotros no manejamos el dinero. Contéstese la pregunta: ¿cuánto dinero está entrando a mi casa? Eso es un ingreso. Eso se llama ingreso. ¿Cuánto dinero trae mi esposo? Apúntelo. ¿Cuánto dinero trae mi esposa? Apúntelo. ¿Cuánto ganamos en el negocio que tenemos? Apúntelo. ¿Cuánto estamos recibiendo de la renta? Apúntelo.
Una vez que usted tiene esa cantidad, eso se llama ingreso. Entonces sí, empiece a restarle. Réstele el diezmo. Más le vale. Hágalo. Si no, va a quebrar usted. Así es. Va a quebrar. Escúcheme, va a quebrar. Y entonces empieza a restar usted renta, comida, colegiatura, gasolina, teléfono, el Sky, TAS, el Telcel, que hay que pagar el teléfono, todo el mundo trae teléfono. Eso que le queda se llama dinero disponible. Eso que le quedó se llama dinero disponible. Esa es la cantidad que usted puede gastar y ponerse de acuerdo en qué se la va a gastar. Una vez que usted cumplió con todas sus responsabilidades. No olvide que dentro de las responsabilidades de pagar el teléfono, dentro de sus responsabilidades de pagar la luz, dentro de sus responsabilidades de pagar la comida, dentro de sus responsabilidades de ponerse usted un sueldo, porque yo siempre he apoyado eso, mi esposo y yo lo hemos apoyado. Póngase usted un sueldo, dígale a su esposo, dame un sueldo. Porque eso de que me das para el gasto y para el gasto yo tengo que comprarme mis tacos de carnitas de la mañana, no resulta. Porque a veces me quedo sin tacos de carnitas yo. Y tú siempre tienes dinero en la bolsa. Dígale, ponme un sueldo. Yo también tengo derecho a comprarme mis chuchulucos, mi coca. Yo también trabajo. Tú no trabajas, te quedas en la casa. ¿Por qué no echas un cambalache? Que hay que cuidar a los niños, que hay que hacer, que hay que lavar la ropa, que hay que hacer la comida. Y entonces vemos quién trabaja, vemos si nos trabaja la casa. Amén. Hay un amén, es de la pastora. Hermanas, aquí todos ustedes dicen amén. Híjole, no soy yo. Por eso no tienen gasto. Y tienes que aprender a presupuestar, a planear. ¿Por qué? Porque no somos millonarios. No somos. ¿Sabes quién es el deportista mejor pagado en el mundo? Se llama Troy Manuel. Eres el mejor pagado del mundo. Día por día. El cuate puede ir y puede agarrar un fajo de dinero de así y puede ir a una boutique y decir, cierra la boutique. ¿Cuánto ganas en una hora? $1,000. Tus 1,000. Ahí están otros 1,000. Me vengo a gastar ahorita 5,000 en unos tenis. ¿Por qué es millonario? Nosotros no somos millonarios, hermanos. Somos ricos en Cristo, ¿eh? No somos millonarios. Es que yo no hago un presupuesto porque no tengo dinero. Déjame decirte algo diferente. Porque no tienes dinero, necesitas un presupuesto. Está bien, amén. Necesitas un presupuesto, por eso mismo. Así es. Amén. Vaya, 2 amenes, amén. Y entonces haz los egresos, apúntalos. ¿Cuánto te gastas de transporte en la semana, viejo, para bajar a chambear? ¿Cuánto es del camión? ¿Cuánto es de la renta? ¿Cuánto es de la comida? Si usted puede abrir una cuenta de ahorro, no vaya a Electra, son ladrones. Vaya a un banco, a una institución seria, abra una cuenta de ahorro, hágale y comience a meter un poco de dinero. ¿Y sabe qué? Hágase un favor. Presupueste dentro de sus ahorros. Presupueste algo para entretenimiento y recreación, por favor. Porque ya está usted del color de los Simpsons, ya está amarillo de que no le dan el sol. Y si le da el sol es solamente vendiendo debajo del sol. Presupuesto en las vacaciones, presupuesto ir al cine. Es importante el presupuesto porque de repente nos hablan las amistades, ¿verdad? ¿Qué onda? A mí me pasa mucho. Me hablan 2, 3 pastores. ¿Qué onda? ¿Echamos café? Híjole, espérame. ¿Qué creen que hago? Voy a mi sobre. 0. ¿Qué crees? No puedo. ¿Por qué, brother? Es que no puedo, estoy corto, no corto ahorita. No te preocupes, yo invito esta vez. Va, si te cae. Claro. Pero tenemos personas que van al café y por no aprender a decir no, se gastan el dinero de la comida del día de mañana con los amigos. Así es. Díganle que está al lado de ti. Te hablan a ti otra vez. Te hablan a ti.
Claro. ¿Por qué? Porque no tienen un presupuesto. Porque no están determinando algo para eso. Por ejemplo, yo le estoy dando el domingo a mi hijo. Yo soy todavía de domingo. Yo soy hijo de la antigüita. Ustedes, los millennials, a ustedes torturan a sus papás, los manipulan y los chantajean. Ah, no, ¿verdad? Perdón. No es cierto. Tu domingo, ¿para qué? Para que aprendas a tener cuidado de tu dinero. Yo quiero venir a platicar con mi hijo sobre eso. Quiero comprar un juego, papá. Yo le dije, no lo compres, cambia el que tienes, cámbialo por otro. Te vale 400 pesos. ¿Sale? Me dan mi domingo, ten tu domingo, tu diezmo. Él da el diezmo. Y le dije, y le propuse esto. Una parte, mételo a la alcancía y otra parte, vela ahorrando para comprar el juego. Sí lo voy a hacer así. Pero ¿para qué quiero el dinero guardado? El dinero guardado lo vas a romper en diciembre la alcancía para poder adquirir otra cosa que tú quieras. Haz un plan económico, le dije. Pero esto es dinero que te está fluyendo ahorita para que tú puedas hacer un gasto corriente en el momento. Porque el plan tiene que controlarse inteligentemente, hermanos. El plan tiene que tener pasos importantes para controlar el presupuesto. Y no se te acabe. Eclesiastés 1:8, vaya conmigo. Eclesiastés 1:8. Te soy honesto, nunca había hablado de economía así. Es mi primera vez. Eclesiastés 1:8, vaya conmigo. Eclesiastés 1:8, ¿está conmigo? Ponme la BLS, ¿la tienes? Mira lo que dice la BLS. Qué difícil me resulta explicar lo aburrido que es todo esto. Nadie se cansa de ver, nadie se cansa de oír. En la versión 60 dice de esta manera: todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Antes íbamos a los parques, ¿verdad? A echar el básquetbol. Antes íbamos a los parques, ¿verdad? A echar el voleibol. Hoy en día ya no se hace eso. Hoy en día se va al centro comercial a dar vueltas. ¿Verdad? Nada más estás viendo lo que quieres. Nada más estás viendo lo de tu próxima deuda. Estás viendo tu próximo sugar daddy. Vas a conseguir un viejito que te dé dinero. ¿Cuántos sugar daddy aquí? No hay ninguno, ok. Sí, porque las personas con dinero hacen lo que sea. Y cuando digo lo que sea, es lo que sea. Lo que sea. Entonces el escritor de Eclesiastés nos dice una cosa: todas las cosas son fatigosas. ¿O qué significa? Que aunque estés viendo y estés viendo y tengas y estés viendo y tengas y estés viendo y tengas y estés viendo, nunca se está satisfecho. Nunca se está satisfecho. ¿Por qué? Porque quiero cambiar de apariencia. ¿Por qué? Porque lo que tengo ya me fastidió. Quiero algo nuevo. ¿Quieres algo nuevo? ¿Y eso qué significa? Gastar. Por eso dice el escritor de Eclesiastés: no hay nada nuevo debajo del sol. Nada. O sea, no está mal tener gustos. No está mal satisfacerlos. O sea, no estamos promoviendo la pobreza ni el masoquismo. No. Un comprador inteligente ve cuál es su necesidad y ve que no es una necesidad. Otro nuevo par de tenis, no lo necesito. No sé si usted se acuerda, pero en mis tiempos, cuando éramos jovencitos, te tocaban los zapatos de la escuela, tenías los de la escuela y el pantalón de la escuela y tenías uno de mezclilla y los tenis para acabártelos en el fútbol. Punto. Ahora no. Ahora promueven en internet, en Facebook, un mueble
donde puedes meter tus zapatos en cajas de plástico para que no les dé polvo. Hay personas aquí en la iglesia que tienen tan mala situación económica que tienen por lo menos más de 60 pares de zapatos que tal vez de ahorita hasta que se mueran nunca se los van a acabar. Y están pensando ir mañana a comprar otros. Denle un codazo. Te están hablando. Que te los acabes, a ver si te los acabas antes de morir. Acábatelos. ¿Y qué creen? Son personas que no tienen dinero. Son personas que no tienen dinero. Y esto es interesante porque si hay algo peligroso, por ejemplo, es el Sams. Tú ves al Sams y dices, ¿qué onda? Te metes a ver al Sams y tú ves 20 jabones. 20 jabones, ¿para qué quiero? Si me baño con púas, me baño con uno por semana. En mi caso, ¿verdad? Que tengo peluchito. Pero de repente las personas van caminando, mira, una oferta. ¿Qué es la oferta? La oferta dice que 20 jabones. ¿20 jabones una oferta? Sí, lo necesito. ¿Lo necesitas? Pues tú ni lavas, o sea, no manches, ¿a qué te refieres con que lo necesito? Y se lo llevan y lo gastan. Y mañana necesitan 1 litro de leche para darle la leche al niño y no tienen para la leche. ¿Por qué? Porque se la gastaron todos los jabones en la oferta. Eso no es comprar inteligentemente. Es verdad. Eso es dejarse llevar por la cultura. Eso es estar caminando viendo nada más que te está quemando el dinero y te lo quieres gastar. Tenemos que aprender a satisfacer nuestras necesidades primeramente. Y una vez que las necesidades están satisfechas, tú puedes saciar tus deseos y tus gustos. O sea, no está mal que tengas 40 zapatos. Lo malo es que debes dinero y no has pagado porque te lo gastaste en los zapatos. Tenemos que aprender qué es una necesidad. ¿Qué es una necesidad? La salud. La salud es una necesidad. Por ejemplo, para eso sí puede servir una tarjeta de crédito. Pues una tarjeta de crédito para el súper es una trampa. ¿Por qué? Porque si tú vas a comprar con la tarjeta de crédito un súper de 1,000 pesos, debes entender que la tarjeta te va a cobrar intereses por esa compra. No conviene. Porque en vez de pagar 1,000, vas a pagar 1,100, 1,080. No conviene. Una tarjeta de crédito es para una emergencia. Una tarjeta de crédito es para comprar las llantas del coche. Una tarjeta de crédito es para pagar el hospital ahora que el chamaco se rompió la boca. Pero no tenemos la cultura de la situación de las emergencias. Nunca tenemos un dinero guardado por las emergencias. Siempre que surge una emergencia, ¿qué es lo que hacemos? Papá, préstame dinero. Papá, préstame dinero. Andan declarando su independencia primero y después están pidiendo dinero al papá. Y el papá le presta. Mal el hijo, peor los papás. Yo siempre se lo he dicho y se lo voy a repetir. Siempre que pidas dinero, tú tienes que aprender que estás poniendo en peligro la relación entre tú y la persona a la que le estás pidiendo dinero. Porque si le estás pidiendo dinero es porque no tienes. Y una persona honesta debe saber que si está pidiendo dinero es porque lo va a poder pagar. Pero si la persona está pidiendo dinero y sabe que no va a poder pagar, entonces se aprende a saber o sépase que va a perder esa amistad. Vas a perder esa amistad. Por eso no es correcto que se preste dinero entre familiares. Ven. Los economistas dicen cómo se debe usar y para qué sirve la tarjeta de crédito. La tarjeta American Express no es una tarjeta de crédito, es una tarjeta de servicio. ¿Cuál es la diferencia? La tarjeta American Express te va a dejar pagar, pero
a los 28 días de la compra, tú debes de cubrir el total del monto. De otra manera te cobran casi otra vez el mismo cobro del producto, no como un interés, sino como una multa por no haber pagado. No es una tarjeta que te preste dinero, solamente es una forma de pago que tú tienes que cubrir antes del día de corte. La tarjeta de crédito, haces el pago y si es dinero del banco y si te hacen el préstamo del dinero, pero si tú no lo cubres 28 días después, te cobran un interés que va sobre el monto que pediste prestado al momento del pago, y si tú pagas el mínimo, te sigue cobrando el interés porque es dinero del banco, no es tuyo. Y es el negocio. Y es un negocio de banco. Ahora, lo que se sugiere es que si vas a pagar con la tarjeta de crédito, digamos, una cocina integral, la pagues y tú hagas la repartición de los pagos que vas a hacer a la tarjeta de crédito, cubriendo más del mínimo para que se pague el interés y parte de la compra, pero que lo que compraste te dure más que el tiempo que vas a pagar, si no, no conviene. O sea, si tú agarras una compra en el Buen Fin a 24 meses sin intereses, pero era una camisa que a los 2 años ya no va a servir, la compra no fue buena. Sino que la compra, lo que compraste te tiene que durar más tiempo de lo que estás pagando para que sea una buena compra. Entonces la tarjeta de crédito te está dando dinero del banco. La tarjeta de débito es tu dinero que ahorraste y solamente puedes pagar lo que hay dentro de la tarjeta, que es el dinero que ya ahorraste tú, que es dinero tuyo. Y la tarjeta lo único que hace es ser otra forma de pago. En lugar de traer el dinero en efectivo, traes el plástico. Eso es interesante. Por ejemplo, yo me he preguntado, ¿por qué hay tantos simios manejando en la calle? ¿No se han preguntado esto? ¿Cómo hay personas que no tienen cerebro? Educación vial, perdón. ¿No se han preguntado? Muy sencillo. ¿Qué fue lo que pasó? Nuestro fabuloso gobierno lo que hizo fue hacer una treta. ¿Cuál treta? Bueno, necesitamos renovar el parque vial. ¿Qué es lo que hacemos? Las armadoras de coches empiezan a entrar en una crisis a nivel mundial, porque la gente ya no está comprando coches, empieza a irse Volkswagen, empieza a irse ciertas armadoras, empiezan a ir de México y de varios lugares. Entonces el gobierno hace algo espectacular, que vamos a renovar el parque vehicular. Y para renovar no solamente lo vamos a renovar, sino que usted puede sacar su coche con 100 pesitos a la semana. 100 pesos a la semana, 100 pesos a la semana. ¿Por cuánto tiempo? Por 4 años. Por 5 años, 1,000 pesos a la semana. Si lo sacamos, claro que lo sacamos. El chiste es que ahí salen coches de agencia que no pasan ni la verificación. Salen coches de agencia y se lo dan a gente que tiene poder adquisitivo, que se puede endeudar, que lo pueden pagar a través de la empresa, que lo pueden pagar a través de un crédito, y los tienen cautivos ahí pagando todo el tiempo. Cuando un coche, cuando sale de la agencia, su valor baja hasta el 47%. Te costó 300,000, tú lo sacas de la agencia, ¿cuánto vale? 150. ¿Por qué vale 150 si me costó 300? Se le bajó su costo porque lo sacaste a rodar. Ah, caray. ¿Y cuánto tiempo lo voy a pagar? 4 años. Ah, caray, 4 años. En 4 años ya le tuviste que hacer servicio, ya le tuviste que cambiar llantas, ya le chocaste, ya quieres hasta venderlo, pero no has acabado de pagar. Mal negocio. Todavía ya vendiste el coche y ya andas a pie y sigues pagando a la agencia tu coche. Claro. Hay que aprender el arte del contentamiento, hermano.
¿Qué significa el arte del contentamiento? Pues tienes que aprender a agarrarte el cinturón. Hay una enorme diferencia entre una persona conformista que tiene tintes de Aragán. Dígale al que está al lado de usted. Y aquella que aprende a ser feliz en el nivel social en el que se encuentra. Así es. Yo siempre he dicho, cuando compras un coche tienes que comprar un coche pensando en dos cosas. En la primera, que te transporte. Y en la segunda, que aguante un guamazo. Por eso hay el pleito de las estrellas de seguridad. Hoy en día México está armando coches que tienen 0 estrellas de seguridad. Te estrellas y ahí mismo te entierran. Nada más le dan forma y te avientan todo el coche. Ya, este es el ataúd. ¿Compran ataúd? Claro. Claro, lo que tienes que pensar es que va a haber un accidente, porque pasan los accidentes y que tienes que guardar la vida. Y es importante que aprendas a hacer un presupuesto, hermano, porque si no haces un presupuesto, empiezas a acumular deudas. Ahí les va. Empiezas a acumular deudas. Empiezas a manejar incorrectamente el dinero con las deudas. Los fondos en la casa empiezan a fallar y las acusaciones comienzan a oírse más frecuentemente. Luego siguen los insultos, luego las comparaciones, luego los maltratos y finalmente viene la separación. Y no se pueden separar porque no tienen el dinero. Dios mío. Tiene usted que aprender a elegir qué quiere en la vida. Y eso tiene que ver con la actitud del corazón, no con el estado de su cuenta bancaria. El tamaño de la casa deja de importar cuando puedes estar con tu familia divirtiéndote. Y eso tiene que ver con la felicidad de la vida, más que con la situación económica. Déjeme avanzar. Deuteronomio 24:19 voy a terminar. Deuteronomio 24:19. Dígale a su esposo, tenemos que hacer un presupuesto que te enojes. Dígale a su esposa que ya no te compres más zapatos ni más ropa. Deuteronomio 24:19. Pero también hay hombres que no paran de gastar. No nada más la mujer. Que se lo dan a su mamá. Mi esposa está diciendo que también hay hombres que no paran de gastar y que se lo dan todo a su mamá. Ese tema ya lo hemos tocado anteriormente. Primero, si tú no pones a tu esposa como una prioridad y estás poniendo a tu mamá como una prioridad, tu mamá va a estar muy contenta, pero tu esposa te va a dar a ti y va a dar a tu mamá. Porque la esposa quiere al esposo para ella, punto final. 2. Si dentro de lo presupuestado tú hablas con tu esposa y le dices, oye, pero es que mi mamá está sola, no tiene nadie que le aviente un lazo, se lo podemos aventar, y tu esposa dice, aviéntale el lazo, pero que lo enredes, no sé cómo, aviéntale el lazo. Es cierto, borra eso de ese lugar, porque si no, las autoridades me van a matar, ¿verdad? Tú dices, sí, claro, apoyamos y se apoya. Claro, es lo que voy a hablar. Mire, vamos a ir a Deuteronomio 24:19. Fíjense, no es que es importante, escúcheme, antes de que yo vaya acá, hermanas, tienen que hacer un presupuesto para la vejez, hermanas. Así es. Tienen ustedes que empezar a pensar que los hijos se van a ir y que ustedes tienen que aprender a pellizcar un poco de dinero para hacerlo en una cuenta. ¿Por qué? Porque un día los hijos se van a ir, y si los hijos se van, usted no tiene que ser una carga para los hijos. Los hijos tienen proyectos que cumplir con su esposa, con su esposo. Y es muy difícil estar volteando a ayudar a alguien que nunca quiso presupuestar, a alguien que se convierte en una carga. No debiera ser una carga, pero es una realidad, es una carga. Así es.
Alfonso, no te vayas, guarda las piedras. Estoy viendo que me están viendo feo, me van a querer apoderar a estos hermanos. Porque me estoy metiendo con la sacrosanta Virgencita de Guadalupe de los mexicanos. Su mamita chula. No, enséñale a su suegra, enséñale a su mamá. Jefa, este cargo. Pues llegará el día que te cambiaremos el pañal, pero ahorita no. Miren lo que dice Deuteronomio. Si al recoger la cosecha, déjanos. Bájate al 24, vamos al 24, bájale un poquito. Ahí está bien. Ahí está bien. ¿Cuál estás? No tengo número. Ahí. 24:19. Bájate al 17. Fíjense lo que dice el 16. Vamos a ir al 16. Es: nadie debe ser castigado por un crimen que no haya cometido. Ni los padres deben morir por los crímenes de sus hijos, ni los hijos deben morir por los crímenes de sus padres. Y entonces la ley decía esto: no maltraten a los refugiados ni a los huérfanos. Si le prestan algo a una viuda, no le pidan la ropa como garantía de pago. Esto es importante. O sea, Dios está teniendo cuidado de los pobres. Amén. Y si una viuda venía a pedir dinero, o una persona venía a pedir dinero, lo que tú hacías era decirle: dame tu manto. ¿Por qué? Porque como era pobre, en las noches esta persona se tapaba con su manto. Así que Dios está poniendo el cuidado para la viuda y para el pobre. Le está diciendo también el refugiado: no le pidas la ropa como garantía. Y entonces les recuerda y les está diciendo: jamás olviden que fueron ustedes esclavos en Egipto y que su Dios los rescató. Por eso les ordeno seguir estas instrucciones. 2 puntos. Si al recoger la cosecha deja de olvidar en el campo algún manojo, no regreses por él. Déjalo ahí para los pobres, los refugiados, los huérfanos, las viudas. Y cuando corten sus aceitunas y cosechen sus uvas, harán lo mismo. No las cortarán todas, sino que dejarán algunas para ellos. Jamás olviden que también ustedes fueron esclavos en Egipto. Por eso les ordeno que sigan todas esas instrucciones. Si lo hacen, Dios los bendecirá en todo lo que hagan. Entonces este punto es importante, porque Dios nos está enseñando cuál es el cuidado de la viuda, del huérfano, del pobre, del forastero. Y esto era muy interesante porque los campos eran cuadrados. El campo era cuadrado. Y lo que hacía el dueño era ir a cosechar, pero cosechaba en forma circular. Cosechaba en forma circular, dejando las 4 esquinas. Hay veces que estás en la esquina del pobre, hay veces que estás en la esquina del forastero, hay veces que estás en la esquina del huérfano, hay veces que estás en la esquina de la viuda. Pero no te preocupes, Dios te está mandando al pueblo de Dios que tenga cuidado de los pobres y que les deje que ellos vengan a cosechar. ¿Por qué les dejaba que vinieran a cosechar? Porque la persona pobre necesita venir a ganarse también el dinero trabajando y de esa manera quitarse la vergüenza de que es alguien que no labora. Y el pobre también podía decir: Dios me dio con el trabajo de mis manos esta comida, gracias Dios mío. Y no solamente decía eso, sino que el dueño del campo podía decir: logré redimir a una viuda y logré redimir a un pobre. Ya no son esclavos de la pobreza, son pueblo de Dios y Dios me va a bendecir también a mí. Amén. Eso es muy importante, porque de repente tú también debes traer en tu cenicero unos 10 pesos, unos 15 pesos. Y tienes que ver que el tipo que está limpiando el parabrisas tú le digas: ten. ¿Por qué? Porque tú eres un necesitado. Ten. Y Dios me va a bendecir. Amén. Eso es lo que nos pasa de repente a los cristianos. Tú no puedes ir a casa de un hermano que está teniendo un problema económico con 500 en la cartera. Hola hermano, ¿cómo estás? Y digo: hermano, tengo un problema con mi hijo, hermano, sí voy a orar por ti. Si dices algo, me ayudas. Me avisas. No. Pues en ese momento Dios te está tocando el corazón. Despójate. Dale al necesitado. Deja que recoja de lo tuyo. No te regreses a recogerlo. Si vas a recoger aceitunas, no las quites todas. Deja unas. ¿Para qué? Para que lleguen los pobres y también agarren y digan: Dios fue bueno conmigo.